Ya, hoy vamos a continuar el tema. Vamos a pasar a radicación de números racionales. Para la radicación de números racionales debemos tomar en cuenta los cuadrados perfectos y los cubos perfectos. ¿Qué significa eso? Que todos los números desde el 1 hasta el 10 lo elevamos al cuadrado, a 2, entonces nos va a dar una raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar la raíz cuadrada de 1, entonces siempre va a ser 1, simplificando la raíz con el exponente. Entonces, y así sucesivamente. La raíz cuadrada de 4 va a ser 2, la raíz cuadrada de 9 va a ser 3, la raíz cuadrada de 16, 4. Y cuando hablamos de raíz cúbica, de igual manera, vamos a sacar su raíz cúbica. Del 1 al cubo, simplificando nos va a dar 1. Entonces, aquí podemos ver entonces que la raíz cúbica tiene que tener un índice 3 también la raíz. Y para que nos salga 1. Y así sucesivamente va las raíces. La raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de 74 es 4. ¿Por qué? Porque si se multiplica 3 veces ese número, nos va a dar el resultado. Ahora, hay elementos de la raíz que nosotros debemos recordar. Los elementos de la raíz vamos a hacer son los siguientes. A ver, aquí escribimos entonces una raíz. Adentro vamos a escribir, como estamos en números racionales, tenemos que escribir ya una fracción. 1/4. Y su resultado va a ser 1/2. Entonces, los elementos de la raíz van a ser el signo del radical, signo, después va a ser el radicando, que es todo lo que está dentro de la raíz, se llama radicando. Radicando. Luego tenemos aquí un número invisible en este caso, que es el 2, que se llama índice. Y luego tenemos todas las respuestas, se denomina raíz. Entonces esos son los elementos que debemos recordar. Índice, signo del radical, radicando y raíz. Ahora vamos a empezar a sacar raíces de los siguientes números. Entonces, ¿qué tenemos? Un número que es 1/4. El 1/4 puede estar en su forma fraccionaria o en su forma decimal. Aquí podemos ver en su forma decimal. Para sacar la raíz de un número racional, debemos aplicar una propiedad. Y la propiedad es que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que si yo tengo dentro una división de números, entonces tengo que distribuir la raíz al numerador y al denominador y sacar su raíz. Eso es lo que voy a hacer. Se llama propiedad de un cociente de raíces. Entonces vamos a realizar eso. Dice, distribuyan la raíz al numerador y también distribuyan la raíz al denominador. ¿Qué va a pasar con los números? Van a copiar en su lugar.
Ahora, para sacar la raíz de un número, yo tengo que recordarme su forma de potencia. Aquí, por ejemplo, el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Ya, 2 por 2, 4. Que vimos en la anterior página, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí podemos ver que 4 es 2 al cuadrado. Muy bien, una vez que sabemos eso, podemos simplificar la raíz con el índice. El índice con el exponente. Una vez que simplificamos, solamente nos va a quedar la respuesta final, que en este caso va a ser 1/2. Ahora, muchos este procedimiento lo obvian. ¿Por qué? Porque ya saben de memoria que si yo multiplico 2 veces el 2 me va a dar 4. Si multiplico 2 veces el 1 me va a dar 1. Y este procedimiento lo hacen mentalmente y directamente la respuesta. Un cuarto es un número positivo. Podemos ver que no tiene signo menos. ¿Qué pasa si tiene signo menos? Como en este caso. La raíz ya es negativa. Aquí podemos ver 8/27 negativo. Para eso el índice tiene que ser impar, porque si es par no existe solución. Siempre tiene que ser impar cuando vean un número racional negativo. Ahora vamos a aplicar la propiedad. La propiedad nos dice que cuando tenemos este caso, entonces vamos a copiar el signo, que siempre va a ser menos. La respuesta va a ser negativa. Vamos a distribuir la raíz al numerador. Vamos a distribuir la raíz al denominador. El índice no tenemos que olvidarnos, es 3. Aquí ya no se sobreentiende. Ahora, el 8 podemos escribir en su forma de potencia, descomponiendo. El 2 multiplicado 3 veces me va a dar 8. El 3 multiplicado 3 veces me va a dar 27. Y así voy a poder eliminar las raíces. Y tengo la respuesta final, que va a ser negativo, porque la raíz es negativa. 2/3. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos raíces, pero ya adentro hay un número decimal? Ya no es un número fraccionario. Entonces lo que debemos hacer es convertir primero ese número decimal periódico que está aquí en un número fraccionario. Entonces vamos a convertirlo en fracción. Y convirtiendo en fracción va a ser 1/9. Recuerden que cuando tiene periodo se resta 1 menos 0, 1. Y se pone 9 cuantos periodos haya. Ahora sí podemos aplicar la propiedad para sacar la raíz. Entonces, en el numerador siempre se distribuye la raíz y tanto al denominador. Vamos a ponerlo en su forma de potencia. Este procedimiento que estoy realizando lo pueden hacer mentalmente también, pero recuerden de dónde sale su raíz. Entonces, 1 al cuadrado va a ser 1, 3 al cuadrado va a ser 9. Yo lo voy a simplificar siempre la raíz con el 2. Recuerden que hay un 2 invisible que está ahí adentro de la raíz. Y la respuesta final va a ser 1/3. 1/3. Y eso es el procedimiento para decimal. ¿Qué pasa si es un número mixto? De igual manera vamos a realizar la misma operación, convertir
convertir en un número racional simple. Es como esta fracción está elevado al cubo. No debo sobreentender, escribo y convirtiendo en fracción debo recordar el procedimiento. Para convertir en fracción siempre se multiplica y luego se suma. Vamos a multiplicar y luego vamos a sumar. Entonces nos va a dar 27 en el numerador. Y en el denominador copiamos el 8. Ahora vamos a aplicar siempre la propiedad de los radicales. Todo lo que es potencia y radicales es bajo propiedades de los números. Entonces vamos a distribuir la raíz tanto al numerador como al denominador. El índice no debemos olvidarnos, el cubo. Y en vez de escribir 27 vamos a escribir en su forma de potencia. 3 elevado al cubo va a ser 27. 2 elevado al cubo va a ser 8. ¿Por qué? Porque multiplicamos 3 veces. Ahora sí simplificamos el cubo y obtenemos la respuesta final, que va a ser 3 medios. 3 medios. Ahora, vamos a recordarnos las propiedades de los radicales. Las propiedades de los radicales son 5 principalmente. La primera propiedad se denomina raíz de un producto. Entonces, esta es su fórmula. En ahí nos indica que cuando nosotros tenemos la primera propiedad es la que hemos visto anteriormente, que es raíz de un cociente. Entonces, cuando nosotros tenemos una división de números dentro de una raíz, se distribuye la raíz al numerador y al denominador. Entonces, eso es lo que vimos, ¿no?, hasta este momento. Ahora, vamos a pasar a la segunda propiedad. La segunda propiedad es raíz de un producto. Eso nos indica que cuando nosotros dentro de la raíz tenemos una multiplicación de fracciones o de números racionales, debemos distribuir a cada número racional su raíz. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Y podemos realizar también aquí un ejemplo que nos indica entonces que si nosotros tenemos dentro de una raíz una multiplicación, dice, de números racionales, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos tener los siguientes números. Podemos tener 0,09, 0,09 multiplicado por 0,81. 0,81. Entonces, ambos son números racionales, pero no están en su forma fraccionaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirlo primero en fracción para resolver. Vamos a convertirlo en fracción. Entonces, convirtiendo en fracción, vamos a tener la siguiente multiplicación. Entonces, 0,09 va a ser 9. Como no tiene periodo, vamos a acompañar. ¿Cuántos decimales tiene? Este número tiene 2, entonces 2 ceros. Ahora, el otro número, 81, igual va a ser
sobre 100, porque igual tiene 2 decimales. 2 decimales, 2 ceros. Ahora sí podemos realizar las operaciones de la propiedad, que nos indica que si yo tengo una multiplicación de números racionales, debo distribuir la raíz al primer número racional y luego al segundo número racional. Entonces distribuimos. En vez de poner 9, yo le voy a poner su número en potencia para que podamos simplificar más rápidamente. El 100 lo puedo poner también en potencia, que es 10 elevado al cuadrado. El 81 también lo puedo poner en su forma de potencia, que es 9 multiplico 2 veces, me da 81. Y el 10 nuevamente en potencia. Entonces, simplificando todas las raíces, también puedo simplificar de esta manera. Entonces me va a dar como respuesta final en la primera fracción me va a quedar 3 décimos. Y en la segunda fracción me va a quedar 9 décimos. Y ambos tienen que multiplicarse. ¿Cómo se multiplica fracciones? Se multiplica directo. Entonces eso significa que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, multiplicando voy a tener arriba 27, multiplicando, y abajo 100. Esa va a ser la respuesta final. Eso es la segunda propiedad. Ahora, la tercera propiedad. La tercera propiedad es raíz, ¿ya? De una raíz. Entonces, aquí los índices se multiplican. Un ejemplo de esto vamos a ver aquí. Entonces, nos indica, si nosotros tenemos una raíz y dentro de esa raíz tenemos otra raíz, entonces, ¿qué va a pasar? Dice con los índices. ¿Qué va a pasar con los índices que se encuentran dentro de las raíces? Aquí vamos a tener un número que va a ser un 16avos. ¿Qué va a pasar con los índices? Nos indica, según la propiedad, se multiplican. Entonces, como se multiplican, vamos a multiplicar los índices. Vamos a hacerlo más grande, más amplio. En lugar de la raíz, copiamos el número racional que está dentro y multiplicamos los índices. ¿Qué índice está en la primera raíz? Está el 2 invisible. ¿Qué índice está en la segunda raíz? También está el 2 invisible. Entonces, multiplicando 2 por 2 me va a dar 4. 4 se va a tener como respuesta en la parte del índice de la raíz. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener ya raíz a la cuarta. Y aplicando la propiedad número 1, entonces, ¿qué nos dice? Que esta raíz debemos distribuir a cada numerador y denominador. Entonces, distribuyendo vamos a tener al numerador y al denominador. Vamos a tener que distribuir. Para eliminar la raíz, nosotros siempre debemos poner en su forma de potencia.
lo podemos hacer mentalmente. El 1, si yo multiplico 4 veces, siempre me va a dar 1. Ahora el 16, si yo multiplico el 2 4 veces, me va a dar 16. 2 por 2 por 2 por 2, 16. Ahora sí voy a poder simplificar el índice con el exponente de la potencia. Esto. Y la respuesta final va a ser 1/2. Ahora, todos estos procedimientos los estoy haciendo largo porque ustedes tienen que practicar las propiedades de la potencia. 1/2. Esa es la tercera propiedad. Ahora, la cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos indica que cuando nosotros tenemos una raíz y dentro de la raíz está un número racional, pero elevado a un exponente, entonces podemos convertirlo en una fracción para eliminar la raíz, el exponente y el índice de la raíz. Entonces, a esa propiedad se le llama raíz de una potencia. Y vamos a hacer aquí un ejemplo. Nos indica, tenemos una raíz cualquiera y dentro de esa raíz tenemos un número racional, pero que está elevado, dice, a un exponente cualquiera. En este caso va a ser 8. Y adentro va a estar un número racional, puede ser una fracción. ¿Ya? Una fracción. Pues vamos a hacer 1/2. ¿A qué va a ser igual? Dice, según la propiedad, esta raíz que vemos se puede eliminar. ¿Cómo? Convirtiéndolo en fracción. Entonces, mantenemos el paréntesis y el número que está dentro copiamos tal como está. Y ahora sí, el 8 va a ir al numerador. El exponente va a ir al numerador. Y en el denominador va a venir el índice, que en este caso es el 2 invisible. Entonces, va a venir en el numerador, denominador, vamos a bajar aquí, 2. Entonces se va a convertir en una fracción y la raíz va a desaparecer. Ahora, esto podemos nosotros dividir. 8 dividido entre 2 va a ser 4. O también podemos simplificar. Y escribimos su respuesta. 1/2 va a estar elevado a 4. Entonces ponemos 4. Y aplicando la propiedad de las potencias, ¿qué nos dice? Que el 1 se va a multiplicar 4 veces y el 2 también se va a multiplicar 4 veces. Y al final vamos a tener como respuesta un 16avo. El 1 multiplicado 4 veces siempre va a ser 1. Cuidado que pongan 1 por 4, 4. Eso no está bien. Entonces, de esa manera van a resolver. Ahora, pasamos al último, que es la propiedad de potencia de una raíz. Potencia de una raíz. Ahí nos dice la raíz entera ya está elevada a un exponente. Entonces, en ese caso, el procedimiento es el mismo. La m
sube al numerador, el índice baja al denominador. Y la raíz se convierte también en una fracción. Ya tenemos aquí un ejemplo, pero vamos a hacer otro ejemplo para que puedan ustedes tomar más en cuenta. Si yo tengo una raíz y esta raíz, dice, está elevada a un exponente, una potencia. Ya, por ejemplo, va a ser 10. Entonces, y adentro vamos a tener, dentro de la raíz, un número racional. 2/3. ¿A qué va a ser igual? Nos dice la propiedad. Nos dice que nosotros podemos convertir igual en una fracción, la raíz y el exponente. Entonces, convirtiéndolo en fracción, vamos a tener lo siguiente. Colocamos entre paréntesis el número, que es 2/3. Y luego el 10 va a venir al numerador. Y en el denominador va a estar el índice. En este caso es 2. El 2 va a venir abajo. Ahora nuevamente vamos a dividir. 10 dividido entre 2 va a ser 5. Entonces vamos a tener como respuesta 2/3 elevado a la quinta. 2/3 elevado a la quinta, que ya tenemos que aplicar luego propiedad de las potencias. 2/3. Entonces aquí ya no es raíces, ya es potencias. Y las potencias nos indica multiplicar el 2 5 veces y el 3 5 veces. Vamos a tener 32 arriba en el numerador, y en el denominador vamos a tener 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. 81 por 3 debemos multiplicar. Vamos a tener 243. Entonces, de esa manera realizamos las propiedades de los radicales. El número 1 lo hicimos en el primer ejercicio.